quiénes son los hijos de Elohim. En cuanto al Pasuk 4 del capítulo 6 de Bereshit, vamos a ir para allá. Desde la parasha anterior, aquí nos quedó algo inconcluso. Es todo un dilema esto. Todo esto es algo muy confuso y vamos a tratar, a decir verdad, hoy vamos a tratar de resolver este enigma. Y si nos lo permite el Eterno, resolverlo bien, y si no, pues no pasa nada. Si lo resolvemos, ¿qué va a pasar? Pues nada más que vamos a decir, ya lo sabemos. Y si no lo resolvemos, nada más vamos a decir, no lo sabemos, no pasa nada. No por eso cambia la salvación o algo en nuestra vida. E incluso el tratar de saberlo y esforzarse y quererlo saber, o sea, porque eso realmente no nos ayuda mucho, ¿no? Podría saber si yo llego a circuncidarme, o si más bien si yo no llego a circuncidarme, ¿seré salvo? Creo que sí, en eso sí me tengo que o si yo no llego a hacer tevilá, ¿me salvaré? Creo que de eso sí tengo que preocuparme, porque sí está en cuanto a la salvación, pero en cuanto a este tema, en que sepa yo quiénes son los hijos de Elohim, los cuales nombra aquí, o quien no lo sepa o no lo sepa, no pasa nada. Entonces ya tratar de inquirir y saber algo más, ya podría nombrarse, o podría ser como, no vanidad, sino presunción, tratar de saber más, de ser muy sabio. Hay que saber sabios en cuanto a lo que debemos anunciar. En cuanto a esto, Devarim 29, las cosas ocultas pertenecen a Elohim, mas las reveladas, así. Lo que nos reveló, que nos queda muy claro aquí, por algo lo hizo. Y lo que queda oculto, vamos a tratar de comprenderlo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué está tomando este tema, hermano? ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas extrañas y raras, que de ahí se desatan otras cosas más fuertes, las cuales vamos a hablar ahorita. Y dice Pasuk 4, les voy a leer esta versión, síganlo así. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Aquí dice de Enoc y Caín. También después, cuando fueron testigos de un diluvio que destruyó 1/3 del mundo, era lo que les decía hace un rato, pero esta no lo veo muy coherente en cuanto a lo que les decía. Cuando los hijos de los nobles, que eran gigantes, venían a violar a las hijas de la gente común y engendraron hijos gigantes para sí, ellos fueron los más grandes rebeldes de todos los hombres que jamás hayan existido, hombres que fueron mencionados antes por nombre, hombres que insinuaban su futura destrucción. Eso dice aquí. Y si leemos aquí nos dice los hijos de los nobles, ¿verdad? Y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Hasta ahí nada más llega. Había gigantes, nos está aclarando que había gigantes en la tierra. Después, allá eso es otra, es algo más. Y después se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Hay dos versiones de esto: que aquellos hijos o aquellos gigantes o aquellos que se llegaron a las hijas de los hombres son ángeles caídos, y otra que son los hijos de Set, que les mencionaba hace un rato, el tercer hijo de Adán, que son los hijos de Set, los que le llaman los setitas, que esos eran los poderosos hijos de Dios, y que ellos fueron los que se llegaron a los hijos de los hombres. En este caso, los hijos de Set eran una generación, les dije hace un rato, hasta Enoc fue arrebatado, perfecta toda su generación, perfecto también en todas sus generaciones. Sadik era en todas sus generaciones, Noah, y así toda su generación de la misma manera. Se les podría nombrar a ellos hijos de Elohim por cuanto andaban conforme Elohim quería, y lo vemos muy coherentes. Y que los hijos de los hombres, los hijos de Caín, la descendencia hasta la 7ª generación que estudiamos la semana pasada, fueran los hijos de los hombres, los hijos de Caín. Pero, gran dilema, unos dicen que no, que son ángeles caídos, cuando incluso quien promueve más esto es el cristianismo. Pero encontramos aquí que nos dice, había gigantes
en la tierra en aquellos días. Ya, nos hace saber que había gigantes, y después dice, y también después que se llegaron los hijos de Elohim, Bene Elohim, dice, a las hijas de los hombres les engendraron hijos. Y no habla que después les nacieron gigantes o cosas por el estilo, pero dicen, no, eran demonios, llegaron a ellos, después les nacieron gigantes. En esta versión que leí sí decía que les nacieron, pero aquí no dice que les hayan nacido gigantes, no hay de dónde tomar esa doctrina. Aquí muy aparte dice que había gigantes. Dice aquí, en el 6.4, les voy a leer del hebreo, a Nefilim, Ayub, a Ares. Los gigantes había en la tierra. ¿Qué es Nefilim? Nefilim, o también se conoce así, Nefil. Y si le agregamos la terminación in, ya sería, o sea, Nefilim o Nefil significa gigante. Y así decimos Nefilim, gigantes. Entonces encontramos a Nefilim, Ayub, Ares en la tierra. Gigantes, había gigantes en la tierra. Entonces encontramos, no eran ángeles. ¿Cómo se dice ángel? Malach o Malachim, cuando son muchos, igual terminación in. Son dos, si hubieran sido ángeles, diría Malachim, Ayub, Ares. Entonces vamos a ver, ¿quién introdujo esto? Les digo, primeramente el cristianismo, y yo lo veo un poquito muy retirado en cuestión de que esa enseñanza llegara al cristianismo, porque esta enseñanza también viene en el libro de Enoch, en el libro de Yashar, y son libros que no conoce el cristianismo, que están muy lejos de ellos, aunque los nombra la escritura. Pero el que los nombra la escritura no quiere decir que sean completamente 100% veraces. Porque cuando dice en el libro de Yehoshua, como está escrito en el libro de Yashar, está diciendo, o sea, que algo por el estilo se menciona en el libro de Yashar, pero no está diciendo que sea 100% seguro ello. Teniendo entonces en cuenta que Nefilim es gigante, no podemos decir que sea esto. Ahora vamos a ver la carta de Kefa, la segunda carta de Kefa, capítulo 2.4, lo que les mencionaba hace un momento también. Segunda carta de Kefa 2.4. Dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A dónde los arrojó? ¿A la tierra? Si hubieran sido ángeles caídos, Pablo nos dice algo en la carta de Efesios capítulo 6, el 10 en adelante, nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre o carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes, no sobre la tierra. O sea, es algo que se mueve entre el tercer cielo y el primer cielo. ¿Cuál será el segundo? Quiero pensar, ¿no? Es algo que se mueve en las regiones celestes, principados, potestades de las tinieblas, caídos. Y dice que no los envió, arrojándolos, dice, al infierno, para posteriormente el juicio. Aquí vamos a la carta de Judas, en capítulo 1, pasuk 6. Aquí sí nos queda un poquito contradictorio, y hay alguien que de aquí saca esa doctrina. Dice el pasuk 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero aquí, ¿de dónde sacan la doctrina cuando dice que abandonaron su morada? Como que se salieron tantito del cielo, vinieron a hacer sus fechorías, los toma de eterno y los reserva al juicio. Dice, no guardan su dignidad. Tomando este único versículo, podría ser que como que sí son ángeles caídos. Pero primero que nada, si dice Bene Elohim, automáticamente dejan de ser hijos de Elohim. Vinieron los hijos de Elohim y se llegaron a las hijas de los hombres. Si ya, una vez siendo arrojados de allá, ya no son hijos de Elohim. Pero muchos citan otro versículo que dice Job capítulo 1.6, y vamos a leer ahí. Sucedió, vea como aquí creo y dice, vinieron los hijos de Elohim, dice ahí, les voy a leer de esta versión, esta es otra versión que dice, sucedió en el día que vinieron los ángeles para presentarse ante el Eterno, que vino también el Satán entre ellos,
Entonces, tomando esto, y Coro ahí en la versión dice vinieron los hijos de Dios, ¿no? Pero dando a entender que Satán también es hijo de él, pero dice no. Aquí dice vinieron y Satanás se coló ahí entre ellos, en otras palabras, como si tienes 4 o 5 hijos y por ahí viene el amiguito. Y vinieron los hijos de José y también por ahí venía Pedrito con ellos. No quiere decir que el Satán es hijo, aunque él lo creó, aunque él lo formó. Hay algo que se dice en el mundo. Todos somos hijos de Dios. Y eso es mentira. La Escritura no dice eso. Y si dijera eso la Escritura, el capítulo de Yohanan 1:12 no existiera. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Que no ya todos son hijos de Elohim. No quiere decir que no son hijos de Elohim, son creación de Elohim, y por obedecer obtienen la adopción. Por la obediencia a la Torah, a sus ordenanzas, obtiene uno gratuitamente la adopción del Padre. ¿Sí? Por su Raja Kodesh, en la cual tomamos la adopción, por la cual clamamos Abba Kadosh, no Abba. ¿Qué es entonces esto? ¿Será que entonces que es tomando ese versículo que los hijos de Elohim y que Satán sea? No, no es hijo de Elohim. Todavía queda un poquito inconcluso Judas 1:6 que dice que abandonaron su morada. Pero claro, al abandonar su morada no dice también a dónde se fueron. Quiero pensar que cuando abandonaron su morada es cuando dice Galú que el Satán tomó, capítulo 12, como un tercio de los ángeles del cielo, hizo como su complot contra el Eterno. Automáticamente dice, no guardaron su dignidad, leímos, están perdiendo. O sea, ¿cuál es su dignidad? Su orgullo de ser hijos de Elohim, creados por él y habitar en el lugar que nosotros deseamos habitar algún día. Entonces, ya vamos descartando algo, pero hay algo que nos lleva a pensar que sí es así, porque Nefilim o Nefil significa patán o tirano, gigante. Pero la raíz de Nefilim es Nafal, es también muy parecida, que esa es la raíz. O sea, primero se inventó esta palabra y de ahí surgieron otras palabras, pero no todas las veces porque esto signifique otra cosa, esto también puede llevar parte de, pero no tiene que significar esto, aunque esto sea la raíz, puede llevar un significado un poco, y significa esto, caer en una gran variedad de aplicaciones, de caer de muchas formas, ¿no? Abatir, aceptar, cometer, adherir, apartar, apoderarse, arrojar, atacar, bajar. Esto pónganlo atención, esto de bajar, ahorita lo vamos a nombrar otra vez. Caer, de aquí agarran ese significado. Cuando dijo los Nefilim en la tierra, los caídos, porque como su raíz es Nafal, los caídos, dicen, caer, caída, decaer, derramar, desmayar, echar, elevar, faltar, humillar, llegar, matar, hacer morir, muerto, omitir, perder, perecer, posar, postrar, repartir, resolver, ruina, saltar, talar, tender y hacer. Todo esto significa, pero no por eso se va a significar todo esto también, Nefilim. Pero tomando que Nafal es caer o caído, se lo adjudican aquí, y entonces dice, más bien aquí lo que quiso decir Nefilim, Ayub, Mahares, sería los caídos había en la tierra. Pero bueno, no es una garantía, pero es algo de donde toman la doctrina, Nafal. Como por ejemplo en el capítulo 14, versículo 12 de Yeshaya, cuando dice, como caíste del cielo, le dice al Satán, es algo que habla Yeshaya, capítulo 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones. Y dice Nafaltá, en la palabra que dice caído, ocupan la palabra Nafaltá, como de Nefal, Nefil, Nafaltá, como caíste. Aquí sí está hablando claramente de caer, Nafaltá, de Nafal. Entonces también ya empezamos a dudar un poquito que por eso puede que sean ángeles. Encontramos mucho en el libro de Nob, en el libro de Yashar, les repito. Dice que ellos les enseñaron
el arte, al hacer artífice, el maquillaje y tantas cosas. ¿Recuerdan en la parashá de Bereshit, capítulo 4, parece, si no mal recuerdo, de los hijos de... Estos son los hijos de Caín, y empieza a decir, después ya de los hijos del Lemec, dice, estos fueron los principales en ganado, en artes, artífice. Ahí no dice que alguien les haya enseñado, ellos fueron los principales en hacer artífice de bronce, de esto y lo otro. Y en el libro de Noé, o en el libro de Yashar, dice que los ángeles caídos vinieron y les enseñaron a ellos a hacer artífice de esto y de aquello. Aquí la escritura no nos dice que les hayan enseñado. Ellos fueron los principales en hacer eso, o sea, quiere decir que ellos después les enseñaron a los demás ese tipo de artes. ¿Sí? Y nos podemos apegar más a la escritura que a aquel libro. Tiene mucha revelación y pueden servir para ilustrarnos, pero no le podemos dar una veracidad. Ahora hay algo muy importante. Si fueran cuando habla de casamiento, incluso en los términos hebraicos no habla de casarse, manejamos lo que es unión, lo que es la que tuva, pacto, compromiso, toman compromiso, pero no se usa el término casamiento. Entonces, cuando dice Matillá 24:38, cuando le hacían la pregunta acerca de la resurrección, ¿de quién va a ser la mujer? La tuvieron 7. Los 7 hermanos se la fueron pasando. ¿De quién va a ser? En la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino seremos como Malaquín, como ángeles. Entonces vamos a ver. No quiere decir que en la resurrección de los muertos, ni en el reino de los cielos, no firmen contratos, no se está refiriendo, no, ya no se firman contratos. Yo quiero pensar que ya no se firman contratos. Yo quiero pensar que lo que se habla, eso se sostiene. Entonces no se está refiriendo que en el reino de los cielos ni firman contratos, ni dejan de firmarlos. Cuando está hablando de unión, ¿qué no viste? Que el que se une a una ramera, uno es con ella, o que no puede el varón sea su mujer y será uno con ella. Habla de unión, de unidad, como dice Ibrí, capítulo 13, paso 4, si no mal recuerdo, pero si es capítulo 13. Honrosos en todos la unión, el matrimonio, y dice, y el lecho, la cama donde se unen, donde se llegan, sin mancillas, sin manchas, sin cosas turbias, sin cosas sucias, sin cosas que desagraden al Eterno, pero está hablando unión. Entonces, no pudieron haberse, aún fueran ángeles caídos, llegarse a humanos, hacer y crear seres híbridos, mitad humano, mitad angelical. No pudieron haber hecho eso. Y empezamos a ver lógicas y no pudo haber ocasionado eso, no pudieron haber, porque en el reino dice, ni se casan, ni se dan el casamiento. Dice Matillá 24:38, algo referente a eso también, adelantito. Matillá 24:38, porque como en los días de los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, ¿y qué estaban haciendo? Pero cuando habla de casa, no están, probablemente ni se casaban, o sea, no firmaban contratos. Tomaban a la que le gustaba y otra, y vimos el primer bígamo la semana pasada, que fue Lemec, o el primer bígamo que encontramos en la escritura. No encontramos otro. El primer bígamo fue Lemec. Entonces, en otras palabras, dice, como en los tiempos de Noah, en el diluvio, estaban comiendo, bebiendo y uniéndose, llegándose, dándose en casamiento, hasta que vino el Mabul, el diluvio, y se los llevó a todos. Entonces, en ese tiempo estaba aconteciendo eso, se estaban llegando unos a otros, como que ya empezamos a sacar la doctrina de que fueron ángeles caídos, le empezamos a sacar y le empezamos a ver más coherencia a que fueran los setitas, los hijos de Elohim, que guardaban la palabra del Eterno, perfecto en todas sus generaciones, porque Set, los setitas, desde esa generación nos vamos hasta Noah, y los otros que no eran hijos de Elohim, los hijos de Caín, que no hacían lo recto. Estamos bien hablando de Lemec, ya era bígamo. Ahora vamos a ver algo más para reforzar un poco más esto. La palabra Shed, esta palabra significa demonio.
por lo maligno. Y automáticamente, ya no estando allá, dejaron de ser ángeles, tomaron una naturaleza de demonios o ángeles caídos, bueno, demonios. Encontráramos aquí en el original Noja, Nefilim, Hashem, o bueno, no Hashem, o sea, Hatzet, porque son demonios. Podríamos encontrar también esa palabra en el hebreo, pero no existe esa palabra aquí. Y esta palabra, Zair, significa lanudo, como sustantivo, macho cabrío, fauno, cabra, cabrito, demonio, velloso. Pero estas dos palabras tienen una raíz, que es Sa'ar. Esta raíz es raíz primaria, o sea, primero se inventó esta palabra y de ahí dependen estas. Es lo que les puedo decir, no porque sea la raíz Nafal sea la raíz de Nefilim, quiera decir que podemos decir que son caídos, sino se toma el significado, como les decía hace un rato. Les dije pongan atención cuando les dije bajar, porque pudieron haber, o cuando dice postrar, bajarse, postrarse, porque también se puede tomar el significado. Los hijos de Elohim, los que se postraban, o sea, hay muchos significados, por eso les dije todo el significado. Y esta palabra Sahar, en raíz, se traduce como, bueno, significa, tormenta, temblar, temer, arrebatar, horrorizar, tempestad. Pero entonces, como esta es raíz, cuando yo quiera decir Zair, y más en el capítulo 16 de Baikran, cuando habla del día de la expiación, que dice, y traerás un macho cabrío, si yo tomo tal vez este significado, o de acá, de horrorizar, y traerás algo horrorizable, o traerás un fauno, o traerás un demonio velloso, no se está refiriendo a eso. Está refiriéndose a un macho cabrío, tal cual, un chivito, como conocemos aquí, y lo traían, eran dos, uno era para Adonai, y el otro era Azazel. Azazel significa chivo expiatorio, que también el libro de Noah sacó que Azazel, un demonio y otros rollos, ¿sí? Pero que cuando decía ahí, entonces yo no le puedo dar este significado cuando yo diga Zair y traerás un demonio velludo, no, aunque esta sea la raíz, porque estamos hablando de otra cosa. Si se refiriera a lo mismo, probablemente cuando yo quisiera hablar de ser y de Sahar, sí le puedo agarrar la raíz donde dice horrorizar. Bueno, sí, ahí sí la puedo mezclar las raíces. En este caso, Nefilim, yo no le puedo conectar, no le puedo poner la palabra Nafal, decaído, porque estoy hablando de otra cosa. ¿Por qué no le agregaron la palabra postrar? Los que se postran delante de Elohim. Entonces ya vamos, creo, comprendiendo quién más o menos serán los hijos de Elohim, o si eran ángeles caídos o no. Bene Elohim, como leímos hace un rato, y yo, también pueden leer, tiene otra, ahí mismo en Job 38:7, anótense ahí. También encontramos que se les nombraba a esos gigantes, los veían como dioses. Había gigantes. ¿Qué quiero pensar yo? Por eso digo yo, eso pienso, no lo estoy sacando de la escritura. Quiero pensar yo que así como hizo algunos de una estatura, como lo hay ahorita, hay gente que sí me saca, y hay gente que yo soy más alto que ellos. Era lo que pasaba. O sea, había hombres que los hacían. Cuando hablamos de David, cuando habla ahorita que menciona Saúl, cuando menciona a David, a todos aquellos los hacía más grandes que otros. Dice Isaías 43:28, por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por aprobio a Israel. Los príncipes del santuario. ¿Quién eran esos? Los tenían como ídolos, los tenían como dioses, los tenían como cuando Nabucodonosor mete a los tres amigos de Daniel y aterrorizado. ¿Qué no metimos tres? ¿Por qué yo veo cuatro? Daniel capítulo 3, pasú 24 al 25, dice, ¿qué no metimos tres y yo veo cuatro y el cuarto es semejante a los hijos de los dioses? Cuando los veían más grandes o resplandeciendo o algo distinto, hijos de los dioses. ¿De dónde sacó eso Nabucodonosor? ¿Por qué tenían esa idea? Que a los que veían más grandes o sea,
de un tamaño diferente, no solamente los veían como grandotes o formidos o especiales, sino como dioses. Por eso decían, vinieron los hijos de Elohim, ¿sí? Ahora, vamos a ver Brit Hadashah, vamos a ver, les mencionaba hace un rato, Yohanan 1:12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser Bene Elohim, hijos de Dios. Vamos a ver Romillín 8:14, características de que es un hijo de Elohim, para que reemplacemos Romanos 8:14, para reemplazar si sí son los setitas, los hijos de Set, o si sí son ángeles. Pero ya vimos que como que ángeles caídos no, lo único que podía respaldarlo era Napal. Pero ya vimos que no porque sea raíz tiene que llevar acuerdo con las demás palabras. No es forzoso, a menos que ambas tengan, porque ahí sí hay unas que la raíz es una y las otras es otra palabra, pero significan lo mismo en todos los aspectos. Ahí sí se puede, pero cuando tiene muchos significados no se puede mezclar el significado. Ahora le dice 8:14, porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh, por el espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. ¿Qué característica tiene un hijo de Elohim? Es guiado por el espíritu. Entonces, cuando vinieron los hijos de Elohim, primera carta, Yohanan 3:1 y 2, 3:1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Dice: amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal como es. Ya somos hijos de Elohim, les está diciendo en otra palabra Yohanan, ya somos hijos de Elohim. Todavía no somos igualitos a los ángeles. Va a haber un tiempo que venga Mashiach, se manifieste tal como es, y le vamos a ver tal, y ya vamos a ser como ángeles, está diciendo en otras palabras. Aún no saben, ya somos, pero aún todavía no se manifiesta. Pero esto es un hijo de Elohim, el que es guiado, el que le recibe, el que le acepta. Y dice en Pasuk 9 y 10 del mismo capítulo, dice: todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Todo el que no hace justicia. Decimos que Noah era pregonero ¿de qué? De justicia. Entonces todo el que no hace justicia no es hijo de Elohim. Estos eran los setitas, hijos de Set, y se llegaron. Aún ya conociendo, teniendo temor, siendo guiados por el Ruach HaKodesh, aconteció que pasó algo diferente. Bueno, pues que no le quite a mi hermano, que no lo mate. Pero vieron que les nacieron a las hijas de los hombres. Eso pudo más, probablemente. En eso sí se debilitaron, en eso sí. Hay una, dice Devarim capítulo 7, sí, Devarim capítulo 7, 1. Cuando Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla allá, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores más poderosas que tú, y ha vuelto Elohim, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de ti, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. ¿Qué dice? Que aconteció que se vino, y después ¿qué pasó cuando llegaron las hijas de los hombres? Mabul. Y te destruirá pronto. Aquí se los vuelve, pero aquí ya está escrito. ¿Qué aconteció? Que los hijos de Elohim, los que hacían su voluntad, de repente se olvidaron de la Torah oral que había en aquellos tiempos, y se llegaron a las hijas de los hombres, a las hijas que no, de hijos que no eran hijos de Elohim, y les nacieron hijas, pero ellas, como eran más grandes, no fueron seres híbridos, sino probablemente sí más grandes, porque los dos eran mayores. Los hizo más grandes. A esa generación la hizo de una estatura
diferente o más alta que la de los demás. Dice Matillat 5:9, cuando en el Sermón del Monte: dichosos los pacificadores, porque estos serán llamados Bnei Elohim. ¿Qué pacificadores? Toda su generación de Noah, no se habla que eran de guerra, eran pacíficos, eran Bnei Elohim. Entonces, viendo todos estos puntos, y hay mucho todavía que encontrar aquí. Vemos cuando leyeron ahora de Nimro. Nimro era descendiente de Cam, hijo de Cus, descendiente de Cam. Del G 10:8 dice que fue el primer poderoso, pero es poderoso no en cuestión de lo que se rebeló, de los que se rebelaron contra el Eterno. Incluso ya por tiempo ya no les voy a leer este pasaje, el cual les expresaría más ampliamente esto. Y dice, cuando vimos la Torre de Babel, que estudiamos esta semana: y bajó Yahweh a ver la obra de los hijos de los hombres. ¿Quién estaba formando esto? Si leemos atrás, los hijos de Cam, los de Sodoma, los Eteos, los Gebeseos, todos ellos fueron los que se fueron al oriente. Dice que se fueron al oriente en Seir, que estamos hablando que está Israel así, acá está el oriente, por acá está el Sinaí, Seir, para acá está Mizraim, y ellos aquí agruparon, aquí empezaron a hacer la Torre de Babel, lo que todo es todo Israel, para acá está Damasco, un ejemplo, ¿no? Ellos fueron los que se posaron ahí, los hijos de los hombres. Se refiere ahí, ¿sí leyeron ese pasaje? 11:4, 11:7, por ahí. Los hijos, vino a ver la obra de los hijos de, no la obra de los hijos de Elohim, de los setitas, sino de los hijos de Elohim. Y con tantas y todavía más cosas que ya no me dio tiempo, pero también para no dejarlo medias, ¿qué concluimos? ¿Habrán sido ángeles caídos tomando la raíz Nafal? ¿O habrán sido los hijos de Seth? ¿Qué opinan? No eran ángeles caídos, a todo lo que les expliqué y lo que vimos, y aún todavía queda mucho pendiente para confirmar más esto, pero al menos lo que les di, no sé ustedes, ¿sí? Que el Eterno haga prosperar estas palabras en su corazón y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach.